Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y en este video estudiaremos la anatomía radiológica del nervio facial, es decir, el séptimo nervio craneal. El nervio facial es un nervio mixto, tiene fibras motoras que inervan los músculos de la expresión facial, fibras parasimpáticas que inervan las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, y fibras sensitivas especiales que se encargan del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio facial tiene dos raíces, una raíz motora que es el nervio facial propiamente dicho y es el que usualmente observamos en las imágenes, y una raíz sensitiva que corresponde al nervio intermedio, el cual usualmente no se identifica en las imágenes. El nervio facial tiene 4 segmentos: intraaxial, que se encuentra en el tallo cerebral; segmento cisternal; segmento intratemporal, que a su vez tiene varios segmentos que discutiremos a lo largo del video; y segmento extracraneano. Comencemos con los cortes axiales de tomografía computarizada. En este corte, a la altura del conducto auditivo interno, podemos observar el segmento intralaberíntico o porción intralaberíntica del canal del nervio facial. En este corte seguimos viendo la porción laberíntica y ya podemos observar la fosa geniculada, donde se encuentra el ganglio geniculado. En este mismo corte observemos esta estructura lineal que tiene una orientación anterior y medial, se llama hiato facial, y por aquí pasa una rama importante del nervio facial y se trata del nervio petroso superficial mayor, el cual inerva la glándula lagrimal. Señalemos nuevamente la fosa geniculada, donde se encuentra el ganglio geniculado. A la fosa geniculada también se le conoce como la primera rodilla del nervio facial. Miremos cómo el nervio facial cambia de orientación y entonces ya podemos ver la porción timpánica. Desplacemos las imágenes para seguir observando esa porción timpánica. Seguimos viéndola en estas imágenes y ya podemos identificar la porción mastoidea. Pero antes de continuar con la porción mastoidea, mencionemos que la transición entre la porción timpánica y la porción mastoidea se conoce como la segunda rodilla del facial. Continuemos entonces observando la porción mastoidea. Sigo desplazando las imágenes en sentido inferior y seguimos observando esa porción mastoidea. Seguimos identificando la porción mastoidea en estos cortes más inferiores. Y llega un momento entonces en que el nervio facial sale al exterior a través del agujero estilomastoideo. Recordemos que ese agujero es el que se encuentra entre la punta de la mastoides y la apófisis estiloides, y por dicho agujero viene, o mejor, sale al exterior el nervio facial. Recordemos que esta es la porción mastoidea, y a través de ese agujero estilomastoideo el nervio facial sale al exterior y entonces ya tendríamos la porción extracraneana, que usualmente no se visualiza en las imágenes, y esa porción extracraneana se dirige en sentido anterior hacia la vena retromandibular, que tampoco podemos ver en estas imágenes en ventana parahueso. Antes de continuar con el nervio facial en las imágenes coronales, me parece pertinente mostrar el nervio cuerda del tímpano, que usualmente se observa en las imágenes axiales, aunque voy a utilizar
un estudio diferente porque en el anterior no se observa con claridad el nervio cuerda del tímpano. Entonces ubiquemos nuevamente la porción mastoidea del canal del nervio facial y comencemos a desplazar lentamente las imágenes en sentido inferior. Observemos cómo en estos cortes aparece una pequeña estructura que estoy señalando en el momento, la cual corresponde al nervio cuerda del tímpano. Este es el segmento mastoideo del canal del nervio facial y de nuevo señalo el nervio cuerda del tímpano. Continuemos desplazando las imágenes en sentido inferior y continuamos viendo el nervio cuerda del tímpano y el segmento mastoideo del canal del nervio facial. En estas imágenes todavía podemos ver el nervio cuerda del tímpano y la porción mastoidea del canal del nervio facial, y llega un momento en que, por así decirlo, se fusionan la porción mastoidea y el nervio cuerda del tímpano. Pasemos a estudiar el canal del nervio facial en las imágenes coronales de tomografía computarizada. Comencemos con esta imagen a la altura del fondo del conducto auditivo interno, donde podemos ver la cresta falciforme, y este es el canal del nervio facial, porción laberíntica. Voy a desplazar las imágenes en sentido anterior y seguimos viendo la porción laberíntica. En este corte más anterior podemos ver tanto la porción laberíntica como la porción timpánica. Sigo desplazando las imágenes y seguimos viendo la porción laberíntica y la porción timpánica del canal del nervio facial. Ahora en este corte podemos ver la fosa geniculada, donde se encuentra el ganglio geniculado. Ahora voy a desplazar las imágenes pero en sentido posterior porque quiero hacer énfasis en la porción timpánica. De nuevo vemos la porción timpánica y la porción laberíntica. Continuemos observando la porción timpánica, y lo que quiero mostrar en estos cortes es cómo la porción timpánica se encuentra debajo del canal semicircular lateral. En otras palabras, el canal semicircular lateral es una referencia anatómica que nos permite ubicar de manera fácil la porción timpánica del canal del nervio facial. Voy a continuar desplazando las imágenes en sentido posterior para mostrar el segmento mastoideo o porción mastoidea del canal del nervio facial. Miren que tiene una orientación vertical, y finalmente el nervio facial sale al exterior a través del agujero estilomastoideo, y ya aquí comenzaría la porción extracraneana. En la resonancia magnética, en esta secuencia que se llama T2 de alta resolución, podemos ver la porción cisternal y porción intracanalicular del nervio facial. Esta es la porción cisternal del nervio facial izquierdo. Observemos que se ubica anterior al nervio vestíbulo coclear. En estos cortes seguimos observando la porción cisternal del nervio facial. También seguimos viendo el nervio vestíbulo coclear, y en este corte podemos ver cómo el nervio facial junto con el nervio vestíbulo coclear ingresa al conducto auditivo interno a través del poro acústico. Entonces ya estamos viendo la porción intracanalicular del nervio facial. En este corte lo seguimos viendo porción intracanalicular del nervio facial, o sea, la porción que se encuentra en el conducto auditivo interno. El nervio facial puede realzar normalmente
en las secuencias de resonancia magnética con medio de contraste, y esto se explica por el plejo arteriovenoso circuneural. Las porciones que usualmente realzan son la laberíntica, ganglio geniculado y región anterior de la porción timpánica. En este paciente tenemos una secuencia T1 axial sin supresión de grasa con medio de contraste, donde están realzando normalmente las porciones laberíntica, ganglio geniculado y porción timpánica de ambos nervios faciales. Incluso en este paciente también vemos realce de la porción mastoidea. Esta porción también puede realzar de manera normal. Entonces, cuando sospechar un realce patológico o realce anormal, cuando vemos realce y engrosamiento, o cuando veamos realce de porciones que normalmente no realzan. Esas porciones son la cisternal, la porción intracanalicular y la porción extracraneana. Cuando estas tres porciones realzan con el medio de contraste, no se trata de un realce fisiológico, sino de un realce patológico. Para terminar, quiero mostrar el agujero estilomastoideo en la resonancia magnética. Esta es una secuencia T1 sin supresión de grasa con medio de contraste. Estas son las celdillas mastoideas. Comencemos a descender y encontramos la punta de la mastoides y la apófisis estiloides. Entonces este es el agujero estilomastoideo derecho. Observemos este agujero en el lado izquierdo. Esta es la punta de la mastoides y esta es la apófisis estiloides. Entonces este es el agujero estilomastoideo izquierdo. Recordemos que por este agujero el nervio facial sale y comienza su porción extracraneana.